Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues hoy les tenemos un programa de veras muy interesante, porque estos días del viernes para acá, desde antes, pero digamos que el viernes, pues se dio y el jueves se dieron situaciones muy complicadas en las sesiones del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Ya se conoce la noche del viernes como la noche oscura, pero la del jueves tampoco estuvo muy bonita que digamos, ni la del miércoles, ni toda la semana pasada. Y ahí estuvo al pie del cañón. Yo no sé, mi querida Maru Rojas, cómo le haces, periodista, maestra de periodismo, y además, bueno, pues ella hace la cobertura de los temas parlamentarios en la Cámara de Diputados de Grupo Fórmula. No sé cómo le haces, Maru, para aguantar tanto, de veras, ¿eh? ¿Cómo? Explícame, y siempre guapa y rozagante. Pues Explícame. fíjate que sí es más difícil conforme van pasando los años. Antes recordábamos que no solamente aguantabas toda la noche para la aprobación de un presupuesto, por ejemplo, y al día siguiente, como acababa el periodo, acababa el año, eran las fiestas de fin de año y a veces estábamos invitados a 7 cenas, baile, show, íbamos todos los días y aguantábamos y bailábamos y llegábamos desvelados y seguíamos la sesión y nos volvíamos a desvelar. No, ya no es lo mismo, Tere, es verdaderamente complicado, la salud ya te lo reclama, te empiezas a hinchar, ya en la madrugada no puedes caminar. Decía Héctor Guerrero a las 4 de la mañana que nos volteamos a ver la reportera de TV Azteca, Maxi Peláez, Fernando Damián de Milenio, tu servidora y Héctor Guerrero, y dijimos, ¿y dónde están los demás? ¿Qué los demás medios no les interesa el minuto a minuto de lo que aquí sucede? Y le digo, pues si ¿Ahí nos me ponemos a escuchan? ver que siempre estamos los Sí, a mismos, ver, pues perdón, Maru, entonces a ver, está con nosotros Israel Aldave, que por fin logró prender su es micrófono. mi Eh, mancuerna. le doy la bienvenida a Israel y también a Maru, desde luego. Y aunque Tere Vale no sabía que estaba yo aquí y no me ha presentado, yo me No, presento porque solo. te iba Soy yo. Jaime Guerrero y bueno, les doy la bienvenida a los dos. Israel, qué bueno que pudiste arreglar ese asunto. Perdón, Maru, continúa. No, al contrario. Y te decía que decía Héctor Guerrero de Televisa, bueno, ¿y qué pasa con los demás medios de comunicación? ¿No les interesa el minuto a minuto de lo que sucede en la madrugada? Y le digo, pues si te pones a revisar, más bien creo que somos los únicos medios ñoños que seguimos aquí y no nos rendimos y no nos importa si a veces en nuestros medios de comunicación nos digan, no, no importa si te quedas o no te quedas. El chiste es que a las 6 de la mañana pases con Ricardo Roche y a las 7 con Ciro Gómez Leiva. Pues entonces, ¿para qué te vas? Si el último noticiario termina a las 11 de la noche con Juan Becerra, pues la verdad, en lo que vas a tu domicilio ya en esta ciudad, que haces una hora, descansas dos y te tienes que levantar en la tercera hora para regresar porque haces otra hora de regreso, pues mejor ya te sigues pensando que si te quedas, las cosas se van a mejorar y no. La verdad es que el que No. tú participes no ayuda, no ayuda. Claro que no. Quisieras votar, quisieras protestar, pero pues lo único que podemos es transmitir al público lo que a nosotros nos parece está sucediendo y las consecuencias que puede tener esta política en el país. Bueno, Eh, pues ya escucharon ustedes a Maru Rojas, nada más quiero decir que Israel Aldave cubre el Senado. Estaba yo esperando y además gracias Israel, como te decía Jaime Guerrero, mi compañero, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Nada más quería decir que les agradecemos muchísimo su presencia. Y adelante, Jaime. A ver, yo quiero hacerles una pregunta a los dos, porque ya sé que tienen pues experiencia en este seguimiento y han visto pues mayorías, minorías, han visto de todo. A ver, les pregunto, ¿desde hace cuánto o si alguna vez han visto algo como lo que sucedió la semana pasada? No sé quién quiera contestar primero. Israel. Isra, eh, Jaime, Maru, Tere, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas Ay, tardes. gracias, Israel. No, a sus órdenes, como siempre, un placer, Tere, Jaime y Maru, saludarlos. Fíjense que no, la verdad es que el referente más cercano que yo tengo, Maru lo debe de compartir conmigo, fue cuando en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, en la anterior legislatura,
se aprobaron todos estos cambios estructurales que tanto se pregonaron. La reforma energética, la reforma educativa, incluso en ese tema, recordarás, Amaru, que no había las condiciones en ambas cámaras del Congreso, Senado y Cámara de Diputados para sesionar en ellas. Se tuvo que convocar al centro Banamex, allá se llevó el trabajo legislativo, recordarás, Amaru, en medio de cercos policíacos. ¿Por qué? Porque estaba la gente del entonces, pues recién nacido Movimiento de Regeneración Nacional, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de la reforma educativa, estaba convaleciente de aquel ataque al corazón que sufrió justamente en medio de la discusión de esta reforma educativa. Era su hijo el que se encontraba, en mi caso, a las afueras del Senado de la República protestando con todos los simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional, pero sí hubo un acuerdo, hubo de cierta manera cierta pulcritud legislativa, se cuidaban las formas, por supuesto, los fondos. No fue como esta ocasión en la que en el caso del Senado, en medio de un verdadero zafarrancho, vimos senadoras de Encuentro Social, aliadas por supuesto de Morena, subiéndose a los escritorios de los escaños de los senadores justamente para proteger a que el presidente de la Cámara, Alejandro Armenta, tocara la campana y diera inicio a la sesión con el quórum que marca la ley, 65 senadores. La verdad es que en lo que va por lo menos de esta legislatura, 4 años que va de esta legislatura, habíamos visto cómo Morena pues aplica lo que se le llama la aplanadora legislativa, y en otros temas que digamos eran mucho más fundamentales para el desarrollo o para que se concretara el proyecto de la autollamada Cuarta Transformación. Yo de verdad, Tere, Maru, Jaime, me quedé asombrado de lo que vimos la noche del pasado viernes y madrugada del sábado, cómo Morena puede llevar a cabo prácticas que verdaderamente dejan muy mal parado al Congreso mexicano. Y justamente por esto, el hecho de tomar protesta a una senadora para que ellos pudieran reunir el quórum, tuvieron que tomar protesta a una senadora suplente porque la propietaria se encontraba en Bélgica representando a nuestro país. Es esta senadora Claudia Valderas, muy polémica porque no paga la renta, porque se enfrenta con sus familiares, los patea incluso en el propio patio del federalismo. Llegar a ese extremo para verdaderamente cumplir pues la orden que horas antes les había dado el presidente López Obrador en la reunión que tuvieron con él en Palacio Nacional. De verdad que sí impacta porque el ciudadano de a pie se debe de preguntar como lo somos nosotros. Esos son nuestros legisladores, es la principal cuestionamiento. De verdad que sí impacta por todo lo que implica. Hay temas verdaderamente que pueden ser contraproducentes. El caso de la financiera rural, la aprobación de todas estas leyes, más tardaron en hacer el conteo de votos que en lo que la aprobaron. O sea, era un lapso no mayor a 10 minutos, y eran 10 minutos, ¿por qué? Porque tenían que pedir el voto uno por uno de cada uno de los 65 legisladores que se encontraban presentes, no porque hubiera una discusión, no porque hubiera una argumentación a favor o en contra, sino simple y sencillamente por el hecho de cumplir la orden que recibieron del Palacio Nacional. Ay, Maru. Israel, pues ahora, Maru, te oímos, Jaime y yo. Fíjate que Isra y yo hacemos mancuerna porque trabajamos para el mismo grupo radiofónico y sabemos que cuando una iniciativa ya aprobada sale de la Cámara de Diputados, va al Senado, y tanto Israel me va diciendo a mí cómo le van diciendo los senadores que se va a poner el asunto, en qué sentido van, como yo le voy diciendo qué se dice en la Cámara de Diputados, y muchas veces hacemos el 1-2, siempre nos estamos mensajeando y compañero, hicimos el 1-2, qué padre, porque estamos hablando el mismo idioma y porque sabemos las consecuencias. Hace unos meses, un reportero, recordará a mi compañero Israel Aldave y recordará el auditorio, Jorge Chaparro hizo una pregunta muy fuerte al presidente que logró frenar una iniciativa en la mañanera, un cuestionamiento de que si sí iba a ser posible que presentara
decretara, híjole, en este momento no recuerdo qué iba a desaparecer o qué iba a frenar, pero gracias a esa pregunta dijo, claro que es un absurdo, no lo voy a permitir. Él había enviado la iniciativa, ¿cómo no iba a permitirlo? Pero cuando dijo eso en la mañanera, la iniciativa desapareció de la orden del día en la Cámara de Diputados. En esta ocasión, Isra me daba mucha esperanza porque me decía, nos dice Monreal que aquí no va a pasar, que aprueben lo que aprueben, hagan lo que hagan, aquí no va a pasar. Entonces, cuando llegan las iniciativas aprobadas en una sola noche, desaparecer el INSABI y la financiera rural, y toman la tribuna para que se aprobara una bondadosa como es la 3 de 3 y que ningún legislador, ningún violentador o deudor alimentario pueda ser o legislador o funcionario público, y tomaron la tribuna, o sea, sí es bondadosa, sí la vamos a aprobar siempre y cuando detengamos las otras iniciativas. Eso me dio esperanza y subí a mis redes sociales. El Senado es otra cosa, el Senado no es la Cámara de Diputados que actúan por dedazo. En el Senado sí se va a pelear y se puede salvar que no se desaparezca el INSABI y la financiera rural. Bueno, más tardé en subir mi tweet que vi que la esperanza iba cayendo. Cuando llegan los senadores al Palacio Nacional, como lo dice Isra, los diputados como Ignacio Mier criticaban, pero si se hizo en fast track en la época de Peña Nieto con la reforma educativa, sí se hizo en fast track, pero no fueron a pedirle, o al menos no fue tan cínico como al ingresar a Palacio Nacional todos a recibir la línea y el regaño. Creo que ya el cinismo ha rebasado todo límite. Es un Congreso que nos obliga a todos a pensar nuestro voto al elegir quién nos representa en este poder legislativo. Ya tenemos que poner los candados con nuestro voto, aún si queremos que gobierne una alianza legislativa opositora en la presidencia, tenemos que poner los candados para que no sea el mismo partido político en el Congreso, porque de otra manera vamos a seguir viendo esta película por el resto de los días. Jaime. A ver, yo decía a Israel una cosa importante, decía que cómo deja la imagen de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores lo que pasó ante el ciudadano de a pie. Y les voy a decir les voy a hacer una pregunta. ¿De veras al ciudadano de a pie le importa algo lo que está pasando en el Congreso? Y les voy a decir por qué. Porque yo no veo que la gente pues le gusta ver si el partido de fútbol fulanito, veo si, etcétera. Veo otras cosas, pero desgraciadamente yo creo que buena parte de lo que está pasando es porque al ciudadano de pie no le interesa. ¿Ustedes sienten que sí le interesa a los ciudadanos lo que está pasando en el Congreso? Que es muy grave, yo estoy de acuerdo. No sé quién quiera Y a contestar. ver, Israel, Yo, yo Jaime. te pregunto, Israel, la noche en que fueron transportados en camiones especiales los senadores a Palacio, y eso Maru y tú lo han comentado mucho, era el día de Rosalía, o cómo se llama, Rosalía, ¿no? Sí, Sí, bueno, la la cantante chava española. que canta, sí. Sin embargo, no les importó como sea, pero los llevaron hasta Palacio. ¿Cómo fue eso, Israel? ¿Qué pasó ahí? Sí, fíjate, respondiendo al cuestionamiento de Jaime, coincido plenamente contigo, Jaime. El ciudadano de a pie, como lo somos nosotros, le interesa tener buenos servicios de salud, que sea recibido en el Seguro Social cuando va a su consulta o cuando le van a programar una cirugía de riesgo, llegar a la farmacia de cualquier instituto del gobierno y que pueda recibir las medicinas, que no le diga que dé vueltas. Ahí sí coincido plenamente contigo, Jaime. Pero fíjate, yo siento que la importancia de esto que contamos, Maru y yo, de lo ocurrido en ambas cámaras del Congreso, tiene mucho que ver con ya la decepción del ciudadano respecto a nuestra clase política. Uno se puede preguntar al ciudadano de a pie que lo asaltan, que tiene que transportarse 4 horas de ida para llegar a su trabajo y otras 4 para regresar a su casa, en nada beneficia o perjudica que se le retire el nombre al CONACYT o que se dejen de otorgar recursos para las becas que otorga el CONACYT. En eso coincido completamente contigo, Jaime.
pero es derivado de toda la decepción que tiene la ciudadanía respecto a la clase política, a nuestros políticos. ¿Por qué? Por esto que vemos, senadoras encadenadas, tomas de tribunas, senadores de oposición durmiendo con pijama y bailando, cantando ahí en la máxima tribuna de nuestro país. Esto decepciona al ciudadano de a pie, porque como señalamos, al ciudadano no le importa si es Xochitl Gálvez, si es Kenia López, si es Manuel Añorbe, al ciudadano le importa que verdaderamente lo representen. Y gran parte de esto, yo no sé si Maru coincida conmigo, se debe a que los legisladores, tal vez nunca, por lo menos en la historia del México moderno, han verdaderamente representado a la ciudadanía. Es muy constante este dicho de que los votantes no vuelven a ver a su diputado, no vuelven a ver a su senador. Es efectivamente la pura verdad. Tiene que mucho que ver con esto, porque temas como la financiera rural, digo, en otros años, en los que ahora gobiernan antes oposición, metían tractores, caballos a la Cámara de Diputados cuando se tocaba el campo. En esta ocasión, no. El tema de financiera rural, independientemente de lo que se diga desde Palacio Nacional, es un tema grave, grave que debe de preocupar al más pequeño productor de calabazas o de lechuga. ¿Por qué? Porque los bancos comerciales, lo sabemos todos, los bancos extranjeros que operan en nuestro país no le prestan al pequeño productor. Ese tema, yo esperaba cuando se discutía en el Senado de la República, este tema que verdaderamente es importante, quien más necesita apoyo es el campo. Yo esperaba ver verdaderas movilizaciones y solamente llegaron 40 personas a las afueras para protestar a favor de que se nombrara al comisionado faltante del INAI. Esto que señala Jaime, de verdad que es la radiografía de México. Siento que el mexicano ha dejado de estar politizado, ha dejado de estar interesado en lo que hacen sus políticos en ambas cámaras del Congreso, ya no decir de los partidos políticos, ¿no? Maru, pues lo que te Bueno, decía Jaime. Los movimientos sociales eran pagados por los mismos políticos. ¿A qué me refiero? Hoy un diputado federal del PRI es líder de Antorcha Campesina que todos los años antes en el presupuesto, desde que comenzó Morena a ser mayoría, eran oposición y nos podían bloquear la Cámara de Diputados para buscar una sede alterna, como fue la legislatura pasada, el centro de Santa Fe. Y hoy ese mismo líder social, por las amenazas del gobierno federal, tiene congeladas todas las cuentas del movimiento antorchista, me refiero a Brasil Acosta, y no puede pagarle a la gente. Y la gente que realmente bloqueaba esas entradas de San Lázaro eran gente pagada. Lo mismo los morenistas cuando protestaron por una reforma educativa que tenían un movimiento pagado. Desgraciadamente, sí hay mucha gente apolítica, pero el nivel medio, que es con el que quiere acabar el presidente, el de la clase media, el de la gente que son profesionistas, que leen el periódico todos los días o que prenden la radio o la televisión para informarse, yo veo en las redes sociales, me invitan a debates de esta ola rosa, de todos estos movimientos sociales que están presionando a la oposición para que se unan en el 2024 y se pueda derrotar a Morena, pero con una opción real. Bueno, pues todos ellos dicen, ¿por qué nadie defiende al INAI, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué nadie defiende al CONACYT? Y hacen chats y hacen estos debates en Twitter, los space famosos, pero eso no se replica con la gente que está siendo beneficiada o no por una beca en el CONACYT, por ejemplo. Estoy dando clases en la UNAM y los chicos están verdaderamente perdidos, no saben las consecuencias, están protestando por una beca Rosario Castellanos y no saben que la ciencia en México pues se le puso fin en una noche porque la investigación científica como tal ya no va a tener apoyo. Las becas van a poder ser para incluso creadores de artesanías, creadores culturales al añadirse el humanismo en este nuevo concepto de ciencia, tecnología y humanismo. Entonces, creo que también nos hace falta mucho politizarnos para saber qué es lo que queremos como concepto de país. Y, insisto, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad bien importante porque la gente que sí se informa debe de saber antes de la cadena o del dime y direte, y eso lo hace muy bien Isra,
las consecuencias de las decisiones que ahí se van a tomar. Este comentario que te decía hizo Jorge Chaparro, que detuvo una iniciativa en el Congreso Federal que me pareció maravilloso y dije, si así se puede, pues preguntémosle más veces al presidente por qué está ordenando la desaparición de Financiera Rural, la desaparición del CONACYT, la desaparición del INSABI, y hagámosle reflexionar y que sea en esas mañaneras donde lo ve toda la gente que sí no lee los periódicos ni ve otro noticiario más que la mañanera como dogma de fe, pues las consecuencias que a la larga va a traer el estarnos incluso militarizando, porque la salud del presidente, que fue también para mí una estrategia maravillosa de un señor que sabemos tiene un colmillo enorme, qué casualidad que después estaba muy sano y recibiendo a los propios senadores de Morena. Me parece verdaderamente, Tere, Álvaro, que Jaime. Jaime, perdóname, Sí. perdóname, Jaime. Me parece que podemos hacer mucho más los medios de comunicación a través de un micrófono para concientizar de lo que se está aprobando en un congreso, que yo esa noche pensé que el presidente sí estaba muerto cuando se le estaba dando todo el poder al ejército, como un golpe de estado disfrazado o como evitar un golpe de estado y tener al ejército del lado de quien estuviera en el gobierno sustituto, porque todo el recurso del Tren Maya, el nombrar la concesión del Tren Maya vitalicia para el ejército, el darle todos los recursos de la Secretaría de Turismo para el Tren Maya, fueron 4 leyes de un fregadazo, Israel, no me dejarás mentir, para empoderar al ejército con este Tren Maya, era como regalárselo y evitar que pueda ser suspendido si llega otro gobierno. Fíjate que Israel ya salió, no sé si tuvo que cumplir con alguna tarea, ya los vi, están ustedes trabajando y trabajando el día de hoy también. Este programa lo vamos a transmitir mañana, Maru, pero creo que dice algo muy grave y muy importante. El gran ganón de todo esto fue el ejército. Y eso nos lleva pues, a Efectivamente. una situación de militarización absoluta que ya se veía venir. Y también te voy a decir una cosa, creo que el poder legislativo realmente ya no existe y que lo único que nos queda como posibilidad de poder defendernos de este avasallamiento del presidente, pues es la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo viste a los partidos de oposición con relación a esto? ¿Están conscientes de que se está muriendo el poder legislativo? Y conscientes de que no pueden hacer nada en materia de votos para una ley simple, y si todo lo vamos a ir cambiando a través de leyes simples, porque no se puede llegar a la constitucional donde sí necesitan los votos de la oposición y ya la oposición no los quiere dar, que ese es por lo menos un avance y una bendición. Bueno, pues al cambiar una ley simple saben perfectamente, pero por lo menos en el Senado, con teatro, sin teatro, encadenados o no, lo intentaron. En la Cámara de Diputados, así como, pues no podemos hacer nada. O sea, quizás sí hubo discursos, pero cada vez los menos. El habernos quedado toda la noche es la cantidad de oradores que intentaron con reservas de tenerlo, pero ninguna fue aceptada. Entonces, son verdaderamente votaciones que es como un ejercicio, Tere, de lo que viene para el presupuesto, que si ya teníamos algo austero, ahora con la desaparición del INSABI, que le pasa los derechohabientes al IMSS Bienestar, pero vamos a ver en el presupuesto que no le pasa los recursos, eso va a ser muy grave, que no hay recursos para créditos del campo, eso va a ser todavía más grave. Y cuando ese campo, que eso es otra gravedad, en este gobierno, que son amigos del crimen organizado, lo tenga el crimen organizado para otra cosa y no para producir el alimento que necesitamos, y empecemos a importar el jitomate, el maíz, los productos más básicos, entonces sí vamos a ver en el precio de cada producto que nos llevemos a la boca el costo de lo que sucedió la noche de estos 3 días en el Congreso mexicano. Jaime. Fíjate, Maru, yo he sostenido desde hace más de un año y medio que el golpe de Estado del que hablas empezó muy rápido en este sexenio. Lo que pasa es que este golpe de Estado es sui generis. No es un golpe de Estado. Si hubiera hecho todas estas medidas en 3 meses, pues todos nos hubiéramos dado cuenta.
pero lo han hecho poco a poco, poco a poco. O sea, primero anulando una institución, después otra, tomando otra, desapareciendo, metiendo al ejército, etcétera. Entonces, poco a poco han hecho esto y ya lo que vemos, pues claramente es una intencionalidad, pero creo que somos lentos en los reflejos, Maru. Es decir, yo lo dije hace un año y medio y no veía a nadie diciendo esto, absolutamente a nadie. Ahora, y tú que estás en contacto con diputados, oigo a diputados, senadores, políticos, diciendo que para, de alguna manera, pues detener a López Obrador, quieren seguir haciendo lo mismo que hace 10 años o 15 años o 20 años. Me parece que ya esas reglas no se aplican y no se han dado cuenta. Te vienen y te dicen, no, es que tenemos que hacer esto. Y tú dices, oigan, pero ¿qué no se dan cuenta que ese escenario ya no existe? ¿Tú sentirías que la polarización ya desbordó, digamos, las recetas de los partidos de oposición? Sí, yo creo que ya quedaron rebasados y tienen que pensar en otras estrategias porque yo creo que cuando pensamos que nada peor puede suceder, al día siguiente y mientras estaba el concierto de Rosalía y el conflicto comenzaba en el Senado de la República y pensábamos que en la Cámara de Diputados ya habíamos terminado todo, presenta la UNAM sus estados financieros de 2022, su cuenta pública, digamos, para rendir cuentas. Siempre se le alababa, se le trataba con respeto, no importa la calidad de rector que fuera, al rector de la UNAM en el legislativo, porque era una institución del Estado a la que se respetaba. La máxima casa de estudios de este país, el representante el viernes fue insultado una y otra vez por morenistas, por verde ecologistas, por petistas y hasta por priistas. Todos le insultaron su forma de ser, su forma de actuar, su tibieza en el caso de la ministra. Todos, él y el señor Enrique Graue, el doctor, habló con conocimiento de causa, con los estatutos de derecho, que no podía hablar más del caso de la ministra porque estábamos justo en el proceso para determinar la situación jurídica de ella y hablarlo lo entorpecería, pero tanto insulto me lleva a pensar que al rato vamos a ver un albazo de madrugada para terminar con la UNAM, porque cuesta caro. Y Pero, eso es grave. pero Maru, creo que los tres aquí estamos ciertos de que no es lo que quiere el presidente es acumular poder y por otro lado exprimir todos los recursos que pueda justo para sus clientelas. Ahora, fíjate, una cosa que a mí me gustaría mucho, tú que manejas mucho estos temas, que nos digas, el presidente está ya dejando encomiendas a Sí. la siguiente legislatura. ¿Cómo va a hacer eso? Porque, bueno, sabemos que siempre el que sucede al presidente, el siguiente presidente, finalmente lo traiciona. Ha pasado muchas veces, pero creo que sí está dejando candados desde ahorita, como lo del ejército, Sí. como esto que va a proponer de que se vuelva a discutir para que haya una reforma constitucional, que la Guardia pase a depender de Sedena, pues que va a ser muy difícil de cambiar, porque digo, ya hay muchos analistas que están diciendo, híjole, ¿y quién va a ser el valiente que le va a decir a los militares, pues que ya no tienen todas estas prebendas y beneficios? ¿Cómo ves eso? Lo veo grave y veo que no va a frenarse. O sea, veo que cuando se lo proponen, lo hacen. Y si nos lo están diciendo, lo grave es que, como bien nos lo están diciendo ustedes, se veía venir y nadie hizo nada. Se veía venir y no se hizo tampoco una campaña pública de que, oigan, nos están mandando esto, no somos mayoría, necesitamos, como el salir en la ola rosa a defender al INE, necesitamos del mismo modo o con mayor fuerza defender al INAI. Lo dijo el propio rector de la UNAM. ¿Cómo es posible, le reclama a Gerardo Fernández Noroña y una diputada Inés Parra, cómo es posible que usted se gaste una tarjeta American Express con millones y que su hija también? Y dijo, para eso necesitamos al INAI, para que vean ustedes que mis gastos son transparentes. Pero ¿qué creen?
que ahorita no lo pueden comprobar porque no hay manera de solicitar ninguna consulta pública en el INAI porque no hay consejeros suficientes, comisionados suficientes. Entonces se ve venir, creo yo, Tere, y te lo digo ahorita y anotemos la fecha, cosas, pero todo en aras de asegurar que llegue quien llegue, así sea de la oposición o de la misma comparsa de Morena, tengan todo a favor de los que hoy tienen el poder. Bueno, déjame decirte que a mí veo, por ejemplo, pues que las palabras de la gente de Morena, como Ricardo Monreal, pues no son Serias. ciertas ante la orden del presidente. O sea, yo afortunadamente nunca creí, o sea, yo no estaba ilusionado con esa. Yo sí decía, no, es que no puede ser. O sea, Ricardo está jugando un juego en el que él es el importante. Pero déjame decirte que me preocupa, y esto sí me preocupa. Hay pocas cosas en la vida que me preocupan, por ejemplo, llegar al fin de quincena, ese tipo de cosas. Pero también te voy a decir que veo el riesgo de violencia. Sí. Veo que cuando tú ya no tienes la posibilidad de, pues, por los canales institucionales, cambiar las cosas, la gente se radicaliza y empieza a violentarse. ¿Tú tienes esa percepción o no? Yo creo que sí, y yo creo que sí en los sectores, por lo menos, que hoy tienen un poquito más de conciencia, incluyendo al mismo sector empresarial, que les están cortando todos los caminos para poder ser productivos. O sea, ya pareciera que es un delito dar trabajo, ya pareciera que es un delito crear empleos, y ya pareciera también que si no caminas con el gobierno estás en su contra. ¿Y quiénes son los únicos beneficiados ahorita? Y los únicos que mantienen a la población, digamos, en ciertas entidades como asustadas y detenidas, el crimen organizado. Y qué lástima que por no enfrentarnos con ese crimen organizado, porque no lo va a hacer la autoridad, a veces nos dé miedo salir a las calles a exigir lo que realmente debiera de suceder en el legislativo. No veo el liderazgo para iniciar esas exigencias de las que tú hablas, que serían las más urgentes y reales, pero sí veo que va a llegar el momento en que la liga se rompa y que no haya manera de otro, no sabemos cómo viene para empezar el presupuesto y qué sector vaya a ser ahora el perjudicado, ¿no? La comunidad médica, tú lo has visto y lo ha visto todo el mundo, dieron alma, vida y corazón y muertes para sacar adelante una pandemia, pero les prometieron mil cosas y ahora están mucho peor que antes de la pandemia y con mucho menor personal y muchas menores condiciones. El IMSS que está verdaderamente pendiendo de un hilo. Yo espero una cirugía que me dijeron, vengas en 6 meses a ver si ya llegaron los focos de las lámparas, y por eso suspendimos las cirugías en la clínica, en el Hospital General de Zona Aragón de esta ciudad, que no hay cirugías porque no hay focos para las lámparas del quirófano. Y le sumas ahora todo lo del INSABI, a todos los derechohabientes sin sumarle los recursos, todos esos sectores, cuando ya es algo que te duele y que no vas a poder pagar con tus recursos, como es la salud, que vamos a ver aumentados las crisis de los enfermos con cáncer, llámese niños, mujeres, quien sea. Todo ese sector es el que va a decir ya basta. Y no me queda de otra más que protestar porque no me dejan otro camino, ¿no? Y quizá lo más doloroso es que cuando desaparecen instituciones educativas y nadie protesta es porque no les interesa la educación, les interesa seguir recibiendo el recurso como Nini, a pesar de que vean que desaparece no solo el INSABI, el CONACYT, y que, insisto, está en riesgo la máxima casa de estudios que es la UNAM, que para el gobierno es un lastre que le cuesta dinero y que incluso puede ser como pues el único lugar donde el poder puede ser más transparente. Maru, no te queremos quitar mucho tiempo. Yo por mi parte, esta sería la última pregunta. Fíjate que se habla mucho de que las Fuerzas Armadas podrían estar divididas, de que internamente, pues digamos que hay una cúpula que recibe todos estos beneficios y este empoderamiento
que le ha dado el presidente, pero pues que a lo mejor hay también conflictos internos, así como lo hay en los partidos políticos. ¿Tú qué temperatura sientes ahí entre los diputados, entre legisladores? ¿Qué comentan con relación a esto? Porque aunque salgamos a exigir todos, porque ya estamos desesperados que las cosas cambien, a lo mejor no tenemos más que soportar pues la bota militar, porque esa es muy fuerte. Pues fíjate que nunca en ningún sexenio llevo el mismo tiempo que llevo cubriendo el Congreso, llevo cubriendo las Fuerzas Armadas y nunca habíamos tenido tantos cambios en la Dirección de Comunicación Social que este día estamos estrenando director de Comunicación Social, que sería el cuarto o quinto en este sexenio, el quinto director de Comunicación Social por desacuerdos o por la falta de consenso con el general secretario. Entonces, hay acciones contradictorias, hay invitaciones absurdas, eventos que nos invitan a cubrir y los importantes solo los cubre la fuente presidencial porque solo el presidente asiste. Entonces, sí creo que hay una división, sí creo que el poder legislativo antes tenía más cercanía las comisiones de Sedena y de Marina con los titulares de las mismas, que a lo mejor las reuniones eran privadas, pero ahora el que se reúnan con el ejército fue un logro como inaudito, maravilloso. No, pero nada más se reunieron a dictarles línea y a escuchar las bondades de toda transferencia de este Tren Maya a manos del ejército y la nueva creación de una aerolínea del Estado que estaría en manos de las Fuerzas Armadas. Y entonces creo que con beneplácito del legislativo estaríamos dándole todavía más poder en el próximo presupuesto. Muy bien, Maru, pues yo te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación. Son tiempos muy duros y bueno, como tú dices, has cubierto durante mucho tiempo esto, pero todavía nos falta ver cosas, Maru, y no quisiera decirte, pero no van a ser cosas agradables. Pero bueno, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Tere, ¿quieres despedir el No, pues programa? Israel, nos escribimos ahorita, me dice que tiene problemas con su teléfono, lo vamos a extrañar, pero Maru, yo creo que es muy importante lo que ustedes han vivido, lo que ustedes han sentido y el trabajo extraordinario que has hecho, Maru Rojas, y Muchísimas también gracias. Israel Aldave. Sí. Yo de veras sufro con ustedes, vibro con ustedes, me canso junto con ustedes y me da mucho gusto que haya pues periodistas con esa calidad y esa responsabilidad como la que ustedes tienen. De verdad, un privilegio, Maru. Pues un agradecimiento a ambos y un agradecimiento a la gente que te sigue, que es gente que también está preocupada. He visto los debates que ustedes organizan, está preocupada y buscan en este tipo de espacios una respuesta. ¿Y qué hacer? Pues creo que las urnas es el primer y mejor camino. Muy bien, Maru, pues que no sea la última vez. que no sea. Estamos pendientes, claro que Y no. despídenos de Israel, por favor. Sí, con gusto. Yo te decía que no podíamos no invitarlo porque a veces No, nos hierve la claro. sangre del mismo modo. Ya te van para allá y explícame cómo viene. Y no, pero qué bueno que me dices que Monreal dice que ahí no pasarán y es una esperanza y Bueno, resulta ser pero que es lo Monreal, digo, mismo. es el último comentario, pero yo creo que sí se deterioró gravemente su Su credibilidad. presencia, su Sí, imagen y su carrera política. Muy bien. tremendo, Bueno, ¿no? Qué Dios, lástima. Maru, Jaime, Maru muchísimas Rojas, Hasta gracias. véanla en luego. Telefórmula y en su programa los domingos a las 8, Maru. Sí, en 103.3, solo radio, en la cadena nacional de Grupo Fórmula. Muy bien. Ahí la pueden escuchar, su programa, acuérdense, domingo 103.3, 8 de la noche. Yo te oigo, Maru. Muchísimas gracias. Hasta Adiós, Maru, luego. gracias, Jaime, gracias. Hasta Bye. luego. Nos vemos en otra emisión de programas especiales. Esta vez fue con Maru Rojas y pues Israel, que no pudo finalmente Israel Aldave comunicarnos todo. Pero bueno, le mandamos un saludo también. Hasta luego. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.